Centrarse. Para educarse a uno mismo de una forma satisfactoria, es preciso comenzar por desarrollar un estado de conciencia que permita observar los pensamientos, los sentimientos, las elecciones y las experiencias. Ese estado de conciencia se denomina el Ser Supremo, el Ser Central, el Testigo o conocimiento consciente. Cualquiera sea el nombre que escojamos, nos referimos a un proceso y no a una entidad. El conocimiento consciente es el proceso de observarse momento tras momento durante toda la vida. Este estado de conciencia toma nota de lo que observa sin juzgar ni evaluar, sin compararse con otras personas y sin ninguna necesidad de comprensión intelectual ni de emoción. El conocimiento consciente se basa en el amor incondicional. No tengo que controlar los resultados de lo que estoy observando, simplemente observar y tomar nota de lo que veo. Cuando aprendo a centrarme, puedo enfocar a voluntad mi conocimiento consciente, profundizarlo y ampliarlo. Se trata de un proceso simple que es intuitivamente familiar. En primer lugar, requiere una concentración total. Gradualmente se convertirá en una respuesta simple y natural, disponible en cualquier momento que exista tensión o cuando tenga la sensación de estar descentrado. Una vez que conozco lo que es estar centrado, reconoceré fácilmente cuando estoy descentrado, de manera que intencionalmente podré volver a centrarme. Veamos cómo es el proceso de centrarse. Primero, percibe cuál es el centro de tu cuerpo, enderezando tu columna vertebral y moviendo el torso hasta encontrar una posición centrada en la que no te inclines lateralmente hacia adelante ni hacia atrás. Si estás de pie, asegúrate de que tus rodillas estén relajadas, la pelvis ligeramente adelantada y el peso del cuerpo equilibrado sobre ambos pies. Luego observa tu respiración e intenta que fluya abiertamente mientras exhalas e inhalas profundamente. Tus ojos pueden estar abiertos o cerrados y deberás concentrarte en la región del corazón. Visualiza un haz de luz blanca y pura que fluye hacia tu cuerpo, por encima de tu cabeza y penetra a través de la coronilla. Percibe esta luz blanca, esta energía amorosa que fluye desde la parte superior de la cabeza hacia el centro de tu cuerpo, abandonándola a través de los pies y vertiéndose en la tierra, limpiando tu cuerpo y alimentando nuestro planeta. Ahora concéntrate conscientemente en la región del corazón, en el centro de tu pecho. Siente tu corazón y ábrete al fluir del amor incondicional. Es posible que experimentes una sensación de cosquilleo, un calor intenso o una energía fresca. Descubre el modo en que tú experimentas la energía del amor incondicional y afirma mentalmente: deseo centrarme en el amor incondicional. Luego, imagina que la luz blanca, que está en la tierra debajo de ti, se convierte en un sistema de raíces o en una única raíz que se extiende en sentido descendente para alcanzar el núcleo de la tierra y ofrecerte estabilidad y nutrición. Visualiza con claridad esas raíces y nota cómo te soporta. Afirma mentalmente: estoy centrado y mi base es el amor incondicional. Ahora haz girar esta luz blanca alrededor de tu cintura y dirígela luego hacia tus pies, formando un capullo que envuelva la mitad inferior de tu cuerpo.
A continuación, forma otro capullo de la cintura para arriba para envolver la parte superior de tu cuerpo. Visualízate envuelto en esa luz blanca y afirma mentalmente: estoy centrado, arraigado y protegido por la energía del amor. Una vez que te sientas centrado, arraigado y protegido, abre tu conciencia hacia el espacio que rodea tu cuerpo físico y conéctate con tu campo energético. Siente la vibración del amor y la luz blanca que rodean tu cuerpo. Percibe que la luz blanca fluye a tu alrededor y a través de ti, llenándote de energía amorosa y protegiéndote de cualquier fuerza negativa que se te acerque. Visualiza que tú envías esa energía amorosa a los demás a través de tus ojos, tus manos, tu corazón y tus pensamientos. Una vez más, visualiza el capullo de luz blanca que acompaña a tu campo energético. Imagina que esa brillante luz blanca se transforma en un cristal de cuarzo claro y puro. Mírate dentro de ese cristal y luego mira hacia afuera, desde el lugar que ocupas dentro del cristal, y visualiza una flecha negra que se dirige hacia ti. Obsérvala mientras se acerca y advierte que se detiene en cuanto entra en contacto con el borde exterior de tu escudo de cristal. Observa que la flecha cambia gradualmente de color, del negro al gris y finalmente al blanco puro. Mientras pierde su color, se introduce fácilmente en el cristal convirtiéndose ella misma en cristal. Siente cómo este escudo de cristal se amplía mientras la flecha se va integrando en tu interior. Luego visualiza un grupo de flechas negras que se dirigen hacia ti desde una gran distancia. Obsérvalas acercarse al borde exterior de tu escudo de cristal. Otra vez se detienen al tocar el borde exterior de tu escudo protector. Cambia el color de las flechas de negro a gris y de gris a blanco. Mientras las flechas se tornan blancas, atraviesan el escudo de cristal y se transforman en cristal. Tu escudo de cristal se agranda y se expande de la misma forma en que tú desarrollas y amplías tu ser con todos los retos que la vida supone. El amor incondicional es un amor sin juicios ni comparaciones y que no tiene necesidad de una comprensión intelectual. Es la fuerza vital, la energía que se mueve dentro de ti y a tu alrededor. Es la energía del universo. Abrirte a la energía del amor incondicional es como abrir una puerta hacia el espacio donde vibra la esencia de tu ser. El amor incondicional es la energía que recibes en lo profundo de tu alma. El amor incondicional te vincula con tu ser superior. En tu conexión con el ser infinito, la sabiduría infinita, la inteligencia infinita, sientes el amor incondicional. Tu ser superior es una conciencia de amor incondicional que está siempre disponible para guiarte y ayudarte. No te empuja ni te obliga a hacer nada. Sencillamente está presente y disponible para ti, siempre que desees dejarte abarcar por él. El amor incondicional acepta lo que es y honra tu libre albedrío para cambiar el curso de tu propia vida. Te permite que dejes libres a las personas con las que te encuentras más vinculado para que ellas conduzcan sus propias vidas. Y el amor incondicional abarca la necesidad de establecer y mantener los límites. Reconoce que cada individuo debe encontrar su propio centro y desde él mantener los límites que le sean necesarios para vivir cómoda y satisfactoriamente.
significa decir tanto sí como no en las relaciones con los demás. Quiere decir amarse a sí mismo y a las otras personas. No significa de ningún modo admitir comportamientos inaceptables de los demás en detrimento de la propia persona. El miedo consigue descentrarte y desequilibrarte. Te convence de que protegerte de los demás estableciendo límites es peligroso. Después de todo, si tú sabes cuidar de ti mismo y te haces valer, probablemente serás rechazado y abandonado por las personas que son más importantes en tu vida. El miedo te recuerda una y otra vez que el amor de dichas personas es endeble y puede desaparecer si tú osas no complacerlos. El miedo es el lado oscuro de la vida. Sirve de alerta cuando te encuentras frente a un peligro real y necesario y necesitas protegerte. Sin embargo, también se apodera de tu mente cuando no existe ningún riesgo real y te anima a crearte problemas generando pensamientos que producen temor. El miedo es la energía que se oculta tras la duda, el maltrato, las conductas destructivas y la violencia. Constituye el arma más poderosa de tu saboteador interno. Cuando tú estás asustado, su aprehensión distorsiona tus pensamientos y tus acciones. Y si tú estás cada vez más atemorizado, produce cada vez más pensamientos negativos que pueden terminar en una espiral de conductas destructivas. Luego, te sentirás impotente para poner freno a la marea de terror que el saboteador interno ha producido con tu autorización. Atrapado en esta trampa, fabricada por ti mismo, no es difícil que pierdas de vista a tu ser superior y que tengas problemas para detener los pensamientos negativos y las conductas destructivas. Tú estás descentrado y aunque te des cuenta de ello, posiblemente te sientas incapaz de volver a encontrar el camino. El miedo te enseña a esperar el peor resultado posible en cualquier circunstancia, a dudar de los demás y a dudar de ti mismo. Te exige que te sometas a sus presunciones y que favorezcas los resultados negativos que él predice. Te paraliza y te mantiene bloqueado en situaciones dolorosas de las que tú necesitas liberarte. El miedo te obliga a no reconocer ni respetar los límites. También te impide establecerlos. Te sabotea convenciéndote de que si tú no te muestras indulgente con lo que los demás desean, ellos pueden rechazarte, abandonarte o de alguna manera hacerte daño. El miedo te conduce a abusar de ti mismo. Te arrastra más allá de los límites de tu resistencia física y emocional, porque tú te dices que no podrás lograr el éxito sin sufrir ni trabajar en exceso. Debido al miedo, tú te aprovechas de otras personas. El miedo te hace creer que no puedes tener éxito ni ser económicamente independiente. Al creer esto, tú dependes de personas que te parecen indispensables y a las que sin embargo no tienes en cuenta, como tampoco a ti mismo. Consideras que para ganar tienes que estafar a alguien, porque el miedo te ha convencido de que tus recursos personales no son suficientes ni adecuados para los desafíos que debes afrontar. Cuando te rindes ante el saboteador interno, tú expresas su terror mediante conductas destructivas. Cuando el miedo se hace cargo de la situación, tú permites que tus impulsos te controlen. El miedo sabotea tus relaciones en todos los casos en que tú admites las conductas destructivas de otras personas y las apoyas a pesar de que te hacen daño. Y no solamente a ti, sino también a las personas en cuestión. Sin embargo, tú consideras que estás actuando acertadamente al no asumir el riesgo de oponerte a dicha conducta o retirar su apoyo. Proyectas tus necesidades y recursos sobre los demás,
cada vez que te sientes atemorizado. El miedo consigue que tú te aproveches de la otra persona o por el contrario que la protejas, ignorando lo que cada uno de ustedes podría hacer por sí mismo. Cuando tú sientes miedo, te desplazas desde el momento actual hacia el futuro y prevés problemas. El miedo también te saca del presente para llevarte al pasado con el fin de que recuerdes antiguos sufrimientos y decepciones y que alimentes la idea de que se repetirán en el futuro. Cuando adviertas que estás asustado y que el saboteador te está dominando, céntrate. El miedo actúa entonces como una señal que indica que te has perdido, que necesitas centrarte otra vez. Tu centro está siempre presente y disponible. No olvides que ese centro está cerca de tu corazón. Imagina la energía amorosa que se irradia desde esta región. Envuelve tu cuerpo físico en una espiral en expansión y lo trasciende introduciéndote en el reino de las dimensiones etéricas y espirituales. Afirma: ahora me estoy centrando, mientras imaginas esta magnífica espiral. Relaja tu respiración mientras regresas al momento actual y libérate del miedo. En cada momento de tu vida, elige estar centrado en la energía del amor. Independientemente de cuántas veces necesites hacerlo, puedes elegir el amor y volver a centrarte en esa energía sanadora. Así te liberarás del saboteador que despierta temor en ti y te permitirás dominarlo cada vez más. Lo que sucede cuando tú estás descentrado es que has identificado tu ser total con un modelo energético que se conoce como una subpersonalidad o una parte interna que te ha permitido asumir el control de ti mismo. Cada uno de nosotros está formado por varias partes. Desarrollamos estos modelos energéticos en respuesta a nuestras experiencias vitales. Cada una de ellas se relaciona con nuestro ser central o superior, cuya función es mantener nuestro conocimiento consciente con el objetivo de guiarnos, reconocer y aceptar nuestras subpersonalidades, definir sus límites y crear armonía entre ellas. Educarse a sí mismo con amor significa aprender a reconocer, nombrar y aceptar la miríada de partes que te componen, incluyendo el saboteador interno. El objetivo no es eliminar ninguna de esas partes, ni siquiera las más oscuras y difíciles. Se trata de conocerlas y otorgarles un lugar en vez de ignorarlas e inconscientemente permitirles que se entrometan en tu vida de un modo destructivo y demoníaco. Cada una de las partes que te componen es un modelo energético diferente, con su propia personalidad y sistema de creencias. Cada una de ellas puede ser nombrada y fácilmente reconocida por su energía, su forma de conducirse y de pensar. Al tomar conciencia de las partes que te integran, puedes observarlas en acción sin identificarte con ninguna de ellas. Esto te permitirá educarte a ti mismo de una manera completamente diferente. Por ejemplo, si tu crítico interno no cesa de hacerte observaciones sobre tu comportamiento, cuestionándote tu valor y competencia, puedes sintonizar con tu conocimiento consciente para reconocer la voz y la energía de tu crítico. Una vez que sepas qué es lo que él pretende, debes decidir si deseas o no prestarle atención a lo que dice. Si tú te inclinas por ponerle límites a dicho crítico, al negarte a escucharlo, tu niño interior se sentirá aliviado y encantado. Él odia ser constantemente criticado y desvalorizado. Al imponerle claramente los límites a tu crítico, tú proteges a tu niño interior y creas un ambiente más afectuoso y positivo a tu alrededor.
La importancia de conocer tus partes internas es sencillamente esta: conocerlas. No tienes la intención de modificarlas, solo pretendes comprender sus actitudes, creencias, sentimientos y objetivos. Al conocer y aceptar a todos tus seres interiores, dejas de rechazarte a ti mismo y experimentas la maravillosa sensación de integridad y curación que se derivan del hecho de abarcar todas las partes que lo componen. Pero para hacerlo, debes desenmascarar todas esas partes que has rechazado, olvidado y ocultado en lo más profundo de tu ser. Esas son las partes de las que careces. Las partes que nos faltan desarrollan su actividad fuera del campo de la conciencia y sabotean nuestra vida con una fuerza inusitada. La persona que no es consciente de su vulnerabilidad puede arruinar su salud por el esfuerzo que le supone ir más allá de los límites de la resistencia humana. Quienes desconocen sus partes enfadadas dejan que esas poderosas energías funcionen más allá de su conciencia y de su control. Ignorada, consigue expresarse de un modo inconsciente y solapado, creando confusión en todas tus relaciones. También puede ser causa de una depresión y destruir tu salud física. Con frecuencia, toda enfermedad refleja la dificultad de decir no a los demás. Sin esta opción nos agotamos y también agotamos nuestros recursos haciendo lo que en realidad no deseamos hacer. El cuerpo dice: tú, presta atención. Nos estás haciendo daño y ni siquiera te preocupas por lo que sentimos. Si sigues ignorándonos, nos marcharemos. Si nuestro cuerpo consigue atraer nuestra atención y realizamos los pasos necesarios para corregir nuestros problemas y expresar los sentimientos que hemos ignorado, la enfermedad ya no resultará necesaria y nuestra salud mejorará. La enfermedad nos indica que hemos saboteado nuestra vida de alguna forma y necesitamos transformación y limpieza. La transformación puede manifestarse a través de la decisión de vivir o de morir. Esa opción solo puede realizarla la persona que está enferma. Esto es amor incondicional.